Hola chiques, hoy os voy a demostrar por qué la diversidad en el aula es chévere. En este vídeo nos vamos a dedicar a la discapacidad intelectual. ¿Y qué es? Bueno, la discapacidad intelectual es aquella que está caracterizada por una limitación en el niño o la niña, tanto en el funcionamiento intelectual como en su conducta adaptativa, bien del ámbito conceptual, social o práctico. Ahora os voy a mostrar unos tips que pensamos que puede necesitar el docente si se encuentra en su aula un niño o niña con discapacidad intelectual. Primero que nada, tenemos que tener claro que los contenidos deben ser concretos y además los tenemos que descomponer, romper, organizar en pequeños cachitos con pasos intermedios, de manera que se le facilite al niño o niña con discapacidad intelectual comprender los contenidos que le estamos planteando. En relación al tiempo, debemos darle más tiempo para la realización de las tareas, de la evaluación, pero también tenemos que tener en cuenta de que el tiempo para la respuesta de este niño la tenemos que también darle oportunidad a que no adelantarnos en la respuesta, es decir, dejarlos que se expresen, no que nosotros el niño intente decir algo y nosotros nos adelantemos y digamos lo que él está pensando que quiere decir. No, sino simplemente le tenemos que dar más tiempo, más paciencia para que él se exprese oralmente. El niño o niña con discapacidad intelectual tiene más desarrollado la percepción visual. Por lo tanto, nosotros tenemos que facilitarle la presentación de los contenidos, todo el trabajo que querramos realizar, las actividades, enfatizando en el aspecto visual. También o sea, hacer también más multimedia el trabajo, pero teniendo en cuenta que la percepción visual es uno de los puntos fuertes de las personas con discapacidad intelectual. El niño, la niña con discapacidad intelectual tiene también tiende a no participar de manera voluntaria. Por lo tanto, una de las cuestiones que tiene que tener el docente en cuenta es que tiene que fomentar esa participación. No se puede dejar a su iniciativa, o sea, no podemos esperar a que sea él o ella quien participe en la conversación, en las actividades, en todo lo que nosotros estemos trabajando, sino que tenemos que intentar extraerle la información que queremos que participe o incitar siempre a que él venga y participe en el grupo que estamos, con la actividad o con lo que estemos trabajando. En relación al habla, tenemos que trabajar logopedia. Y en el aula tenemos que tratar de hablarle ya hemos dicho, sin adelantar lo que él quiere decir, o sea, no adelantarnos a su respuesta, pero tampoco podemos corregirlos constantemente. Si ellos se expresan oralmente con algún fallo de manera puntual, pues nosotros no vamos a cortar el discurso, sino que tenemos que dejar que ellos desarrollen sus ideas y no debemos cortarlos para corregirlos. Los niños y niñas con discapacidad intelectual también tienen un problema que es que son resistentes al cambio. Les cuesta el cambio, pero no tenemos que confundir eso con que sean testarudos o con que haya que hacer lo que ellos quieran, sino que realmente la situación es que son reacios al cambio. Por lo tanto, somos los docentes los que tenemos que tener paciencia y no confundir, claramente no confundir la resistencia que tienen ellos al cambio con que sean testarudos, con que sean cabezotas, sino que tenemos que tener paciencia y motivarlos hacia el cambio hacia el cambio que le queremos llevar. En relación al reforzamiento.
Obviamente siempre con cualquier niño tenemos que reforzar siempre las conductas positivas más que las negativas. Y en estos niños con discapacidad intelectual, más aún, tenemos que reforzar siempre los éxitos que ellos consigan y evitar de incidir o enfocar la atención sobre las conductas que no son las adecuadas. Por lo tanto, en relación al reforzamiento, siempre un reforzamiento positivo. Bien, en relación a la modalidad educativa de las personas con discapacidad intelectual, el modelo normalizado es el más adecuado para su desarrollo. Por lo tanto, debemos trabajar con los niños y niñas con discapacidad intelectual en un entorno de inclusión educativa. En relación a su formación en el periodo de formación básica, pues tenemos que centrarnos en los ámbitos de experiencia, que serán los contenidos, y siempre debemos trabajar en referencia al currículo ordinario. ¿Y qué áreas debemos trabajar? Pues 3 áreas fundamentales: conocimiento de sí mismo y de autonomía personal, conocimiento del entorno y lenguaje, tanto comunicación como representación. Dentro de estas 3 áreas, pues hay algunos elementos que os vamos a comentar se deben trabajar. En conocimiento de sí mismo y autonomía, pues tenemos que trabajar con el término de salud. Tienen que conocer cómo es el concepto en general de salud, pero también reconocer sus propias características físicas. Los niños con discapacidad intelectual no son niños enfermos, sin embargo, sí que pueden tener asociadas algunas enfermedades, por ejemplo, cardiopatías. Entonces, en este apartado de conocimiento de sí mismo, debe conocer el concepto de salud en general y reconocer síntomas de problemas de salud en sí mismo. Además, bueno, debemos trabajar los sentidos, el cuerpo. Recordad que en los sentidos, el sentido visual es el que tienen más desarrollado. Aunque se trabajen todos los sentidos en general, recordemos que el visual es uno de los elementos fuertes de niños y niñas con discapacidad intelectual. La autonomía, hemos hablado ya de autonomía personal y social. Los niños con discapacidad intelectual deben conseguir su autonomía, no depender siempre de alguien. Inicialmente sí que deben tener un apoyo para formarse en cuáles son los elementos que debe ser llevar a cabo para vestirse, para cualquiera de estas acciones de carácter de autonomía personal, pero la idea es que se consiga su propia autonomía personal y social. ¿Por qué? Porque él debe saber desarrollarse de manera autónoma en varios contextos sociales. Por lo tanto, autonomía personal, conocimiento de sí mismo. La segunda área, el área de conocimiento del entorno. Las personas con discapacidad intelectual deben conocer sus entornos más habituales. El entorno que se desarrolla en su clase, en su centro, en su familia, en su comunidad. ¿Por qué? Porque luego ese conocimiento del entorno es lo que le va a permitir conseguir una determinada nivel de autonomía. Los entornos habituales, bien, además debe conocer los alimentos, los animales, las plantas y aprender las relaciones de convivencia. Cómo tiene que convivir en su clase, cómo convivir en un ambiente como el entorno de su aula, el entorno de su centro. También estas relaciones de convivencia vinculadas con la comunidad. Entonces, que sepa cómo realizar determinadas acciones vinculadas con la comunidad, como por ejemplo, poder ir al kiosco y dependiendo de su capacidad, de su limitación capacidades, pues poder ir al kiosco, pedir que quiero tal chuche o algo en especial que quiera comprar, introducirlos en el manejo de moneda. Todo esto es parte de cómo conocer su entorno de la comunidad y
saber desarrollar actividades dentro de ella. Lenguaje, comunicación y representación. Bien, ya hemos comentado que al niño con discapacidad intelectual no lo podemos dejar a su aire, que él participe cuando quiera, que él hable cuando quiera, porque lo que debíamos hacer como docente es incitarlos, motivarlos a que ellos participen en la comunicación, en el trabajo que se está haciendo. Pues vinculado con esta tips que os dimos anteriormente, pues estaría lo de la estimulación comunicativa. ¿Por qué? Porque el docente debe estimular pues todos aquellos elementos del lenguaje que fomenten una buena comunicación. En relación a las ayudas a la comunicación, ¿qué quiere decir con esto? Por ejemplo, nosotros podemos tener un apoyo a la comunicación de lengua de signos, que el alumno o la alumna trabaje la comunicación y en algún momento necesite apoyarse con vocabulario. Si estamos trabajando pues los alimentos y específicamente la manzana, pues en ese momento mientras él está hablando sobre la manzana puede hacer el signo de la manzana en lengua de signos. Además de ese sistema de apoyo como puede ser la lengua de signos, también podemos realizar un apoyo visual, como intercambiar imágenes, láminas, como requerimientos, yo te doy esto para que tú me lo des, o este sistema visual de comunicación como apoyo a la comunicación. Pero la comunicación no solamente es oral, también tenemos comunicación a través de la lectura y de la escritura, comprensión expresiva, expresión a través de la escritura, comprensión a través de la lectura, y para esto necesitamos también algunos elementos o ayudas. Para la lectura, pues una de las cuestiones que os recomendamos profundicéis es sobre la lectura fácil. La lectura fácil por encima, ¿qué puede ser? Pues el que nosotros podemos simplificar los contenidos que presenta una lectura, que un cuento que le estemos dando toda la clase, y esté acompañado por una lectura fácil, con el lenguaje simplificado, pero que además podemos incorporar imágenes. Si volviendo al tema de las manzanas, si dentro del cuento hay está ese vocabulario que estamos introduciendo de manzana, podemos bien o acompañar la palabra manzana con una imagen de la manzana, sustituir esa palabra por la imagen o inclusive acompañar o sustituir el vocabulario que estamos introduciendo con un símbolo en lengua de signos, el signo que corresponde al vocabulario que queremos incluir. Todo esto se relaciona con la estimulación comunicativa, las ayudas, los apoyos, la lectura, la escritura, pero también hay conceptos que debemos desarrollar en el ámbito de la comunicación. Los conceptos lógicos, matemáticos, la numeración y también podemos acompañarlos con la expresión musical. A través de una canción nosotros podemos conseguir el aprendizaje de un concepto, el aprendizaje de determinado vocabulario, bien porque cantemos la canción, el niño cantando la canción utilice una imagen, un signo o la propia lenguaje oral para cantarla, para aprender, para adquirir ese conocimiento de esa información nueva, ese conocimiento que estamos introduciendo, o también bien representando una obra musical. Él tendría que utilizar un lenguaje a través de la música para expresarse. Con estos tips que hemos visto, pues concluimos el apartado de este vídeo introductorio sobre la atención a la diversidad en el ámbito de la diversidad funcional intelectual. Como en todos los vídeos comento, estos son pequeñas píldoras de conocimiento para que os sintáis motivados y motivadas a profundizar en la atención educativa al alumnado con discapacidad intelectual.